Este es el riesgo poblacional. ¿Listo? Tenemos otro riesgo, que es el riesgo individual como concepto práctico para la clínica. Tú ahorita tenías las luces que sentías diferente. ¿Así? Era así. No, así Sí. no estaba. Así. Porque oficialmente estaba así. Vamos a mejorar otra manera. La calidad. Con la vecina o el otro. ¿Así? Vamos a mejorar. Así, ¿no? Así. Entonces, tenemos el riesgo poblacional. ¿Cuáles son los riesgos poblacionales? El global. El global. Global, El específico. que también se llama riesgo relativo pero con minúscula. Ajá. Y el atribuible. Y el atribuible. Muy bien. Factor de Y tenemos riesgos individuales que tenemos 4. ¿Cuáles son? O radio. No. PR. PR. Perfecto. Aparece un tercer concepto grande de riesgo, que es riesgo como peligro latente o oculto en el discurso social común. Y ese es el de Angélica, por eso lo digo así. ¿Por qué? Porque yo lo veíamos desde el principio. Existe un concepto que es que cada vez que nosotros hablamos de riesgo, todo el mundo se imagina algo. O sea, todo el mundo puede saber y hablar de riesgo. Es que eso es un riesgo. Ellos no entienden ni la mitad, no entienden una décima parte de lo que nosotros entendemos esta mañana. Pero todo el mundo es feliz hablando de riesgo. Esto es un riesgo, cuidado que esto es un riesgo, cuidado esto, cuidado lo otro. Ese es un riesgo que es más un poco, entre comillas, cualitativo, de investigación cualitativa. ¿Listo? No puede ser despreciable de nosotros, por el ejemplo que tocábamos del gato negro. ¿Listo? Porque nosotros en salud sí tenemos muchas consecuencias de nosotros cómo nos enfrentamos a ese tipo de riesgos que a veces son el riesgo común de la gente. Dices que eso es un riesgo, entonces ponerme la insulina es un riesgo porque eso me va a dejar ciego. Entonces esos son riesgos comunes y nosotros no podemos despreciarlos simplemente porque no lo podamos medir. Aparece este que es maravilloso porque este no nos va a explicar Sebastián, porque dice: el riesgo estructural en los campos de salud ambiental y salud ocupacional. ¿En qué se diferencian los riesgos que usted vio en todos los otros posgrados con todo lo que vimos esta mañana? ¿Qué le falta? ¿Y qué era lo primero que se les decía a ustedes que acá nosotros hablamos bien? La relación entre el potencial daño y la consecuencia. Antes del riesgo, ¿qué aparece en seguridad y salud en el trabajo? Un peligro. Sí, un peligro. Si puedes aceptar a Isabel. Una Isa, perdón. Listo. Entonces, hay un tema, y es que miren que hasta el momento nosotros jamás hemos hablado de peligro. Nosotros solo hemos hablado de riesgo como la probabilidad de que ocurra. Sucede algo particular en salud ambiental y salud ocupacional. Y pilas en salud ambiental tiene también que ver todo con tema de riesgos de desastres. ¿Listo? Que también es de nosotros en epidemiología. ¿Por qué? Porque acá, cuando hablo de riesgo estructural, este riesgo es precedido por un peligro. Si no hay peligro, no hay riesgo. Entonces, ¿qué sucede? El ejemplo que hemos desarrollado nosotros ha sido riesgo cardiovascular. El riesgo cardiovascular para nosotros es inherente. Todos tenemos riesgo cardiovascular. Pero yo en este momento no estoy en riesgo de que me aplaste un laúd o un deslizamiento en una montaña. ¿Por qué? Porque no estoy al pie de una montaña. En este momento yo no estoy en riesgo de que me mate un maremoto, porque estoy lejos de una costa del mar. En este momento yo no estoy expuesto a un dinosaurio, por lo tanto el riesgo de que me coma un dinosaurio es cero. Porque en salud ambiental y en salud laboral primero existe el peligro. Entonces, ¿cuál es el peligro? No sé, que este piso estuviera mojado y fuera baldosa. ¿Cuál es el riesgo? Que yo me caiga. ¿Listo? ¿Cuál es el peligro? Vivir al lado de un río. ¿Cuál es el riesgo? Que yo me inunde. ¿Cuál es el peligro? No sé, ir corriendo en una tormenta con una cosa metálica. ¿Cuál es el riesgo? Que me caiga un rayo. Entonces,
ellos tienen una cosa que es el peligro. Entonces ahí uno debe entender el riesgo según el peligro. En salud, puramente salud, nosotros no tenemos peligros, porque el peligro para tu riesgo cardiovascular es vivir. Todos tenemos cierto grado de riesgo. El riesgo de una gestante está opuesta en el embarazo, todas tienen cierto grado de riesgo. En salud ambiental y laboral no. Si yo no vivo al pie de una colina, a mí no me va a tapar el deslizamiento, ¿listo? Y aparece este que es el más carnudo de todos, porque acá es donde nos acordamos mucho del primer día, cuando decíamos que nosotros somos muy buenos para pensar en enfermedad, pero no en salud, ¿listo? Porque aparece el riesgo contingencial como un operador del campo de las prácticas de la promoción de la salud, ¿listo? Entonces recordemos que promoción de la salud no es evitar una enfermedad, es favorecer condiciones saludables. Aparece un riesgo que es contingencial, ya lo vamos a explicar un poquito más adelante, como un operador de las prácticas. ¿Por qué? Porque entonces yo digo, aquí no hay enfermedad, aquí no hay nada negativo, pero existe un concepto de es posible que yo pueda tener contingencias frente a el tema de mi salud. Entonces yo lo que hago es que tengo unas preparaciones para esas contingencias, precisamente para no perder la salud y no caer en enfermedad. No lo enfoco desde la enfermedad, sino desde la salud, por eso es contingencial. Porque lo tengo en contingencia, por si pasa. ¿Listo? ¿Qué pasa entonces? ¿Qué hacemos nosotros frente a estos riesgos? Porque todos los riesgos se gestionan diferente. Obviamente vamos en la tarde a hablar de gestión de riesgo en salud, que es lo que nosotros tenemos, pero solamente por cultura general. Entonces, en esencia, todo riesgo es un indicador de causalidad. Riesgo como indicador de causalidad es entonces este riesgo que a mí me dice riesgo consecuencia, riesgo evento, riesgo enfermedad. ¿Listo? Frente a eso entonces tenemos los modelos de prevención poblacional, que es lo que siempre hemos hecho de salud. Aquí aparecen el tema de los controles, el tema del PP, el tema de vacunación, el control de crecimiento y desarrollo, etc. Y tenemos los modelos de prevención individual, que ya son cuando tenemos esquemas mucho más personalizados de esto. Los modelos de prevención son basados en riesgo poblacional, global, específico y atribuido. Modelos de prevención individual obviamente son basados entonces ya en decisiones clínicas PR o RRR, ¿listo? Se hace mucho en qué perspectiva, en que nosotros sí tenemos ya muchas guías muy desarrolladas de las guías de práctica clínica, en donde sí tenemos unas metas muy específicas basadas en qué riesgos debemos prevenir y cómo los debemos tratar. Entonces, aquí en este tipo de acciones me entran modelos de prevención, me entran riesgo poblacional y riesgo individual. ¿Listo? Cuando nosotros miramos el riesgo como peligro estructurado, llámese salud ambiental o salud laboral, aparece un concepto y es que son modelos de intervención. ¿Listo? Yo venía hablando ahorita con Sebastián que hay una diferencia grande entre lo que es seguridad y salud en el trabajo o todo lo de ingeniería ambiental, administración ambiental y afines, y es que ustedes son mucho del hacer. Ustedes no son del pensar y del entender. O sea, ustedes no se sientan a reflexionar, ¿qué es un riesgo y cómo lo miden? No, hay un riesgo que hay que hacer. O sea, automáticamente se tiene que generar una acción. ¿Por qué? Porque son más de la intervención. Y este aplica entonces obviamente para salud ambiental y salud ocupacional. ¿Por qué? Porque es mucho del hacer. ¿Listo? Y desde la perspectiva del riesgo, una emergencia, que era lo que hablamos ahorita, con el tema de la promoción y el tema de los dos, la mitad de se vale, lo social y lo contingencial como de promoción. Y es que comenzamos ya a hablar seriamente de los modelos de complejidad. Nosotros ya hemos hablado un poco de complejidad. ¿Listo? Complejidad es cuando yo digo,
¿Se acuerdan el primer día que hablamos que la hipertensión es factor de riesgo para el infarto, la diabetes es factor de riesgo para el infarto, la dislipidemia es factor de riesgo para el infarto, pero a su vez la dislipidemia es factor de riesgo para diabetes y para hipertensión? Entonces se mezcla todo con todo y nada con nada. Esos son modelos de conectividad, por eso digo que son más difíciles de entender. Como es de conceptos ambientales y qué más, Y ocupacionales. Hola, hola. Entonces aquí aparece lo contingencial y la emergencia, que es lo que comúnmente llamamos entonces del discurso social. Porque en el discurso social el riesgo generalmente está asociado a una emergencia. ¿Listo? Desde dos perspectivas, vigilancia y promoción. Por eso es que todo lo que hacemos desde vigilancia en salud pública y promoción de la salud tiene mucho que ver con este modelo de la emergencia, por un lado, y por eso es que vigilancia tiene lo que ustedes lo van a ver cuando lo desarrollemos más, tiene una relación tan estrecha con todo lo que es la respuesta a emergencias y desastres. A pesar de que uno podría decir que en teoría no van de la mano, conceptualmente hablando, esos dos van juntos. El tema de vigilancia en salud pública y emergencias y desastres. ¿Listo? Entonces, ahora sí, vamos a comenzar con el tema fuerte de la tarde, que es gestión del riesgo. ¿Por qué? Porque entonces aquí es donde yo comienzo a hacer una reflexión. Tradicionalmente hablando, nosotros como epidemiólogos hemos sido del medir, del evaluar, pero somos famosos por no hacer nada. Por entender, por medir, por sí, las estadísticas van, las estadísticas vienen, pero no somos tanto del hacer. ¿Listo? Nosotros como posgrado hemos trabajado mucho en el concepto, donde nos juntamos más a ustedes en el punto de qué va a hacer, qué va a hacer, qué va a hacer. Por eso entonces, frente al tema del riesgo, nosotros lo que vamos a hacer con estos riesgos es acelerar. Entonces vamos a ver un poco y acercarnos a ese concepto de la gestión del riesgo. ¿Listo? Como siempre, vamos a comenzar con el tema de qué es gestión del riesgo. ¿Listo? Angélica. Gestionar es una acción integral, entendida como un proceso de trabajo y organización en el que se coordinan diferentes miradas, perspectivas y esfuerzos para avanzar eficazmente hacia objetivos asumidos institucionalmente y que desearíamos que fueran adaptados de manera participativa y democrática. En esta línea, gestionar implica una articulación de procesos, resultados y también de corresponsabilidad y gestión en la toma de decisiones. Cogestión. Entonces. Bien. No mentiras. Pues hay varias cosas que dicen que es integral, que es eficaz, o sea que llega a un resultado y que tiene un objetivo por realizar y articula varios procesos y personas para llegar a ese resultado. Lo ideal es que fuera democrático y participativo, pero pues obviamente no siempre se va a poder. ¿Por qué no siempre se va a poder? Pues porque sacar una casa y usted quiere quedar dentro de la casa, usted asume el riesgo de. Pues no sé, porque yo supongo que bajo el imaginario de las personas a las que uno va a intervenir, no todas van a querer participar dentro de esa gestión. Pues yo sí le llego a la positiva. Y entonces, ¿eso por qué lo hacen no participativo? Aquí la gente quiere participar y morir. No, porque participativo es porque le dieron la opción a la comunidad y a ellos de escoger. Que no quieran irse, eso ya no es decisión, pero sigue siendo participativo. Señora Vigilancia basada. No, lo digo, no, pues, pero también miremos lo de los procesos. Puede hacer el ejemplo de una luz. Sí. De rumbo. Entonces baja la gestión de riesgo, habla con la comunidad le dice se deben ir y se deben ir. Y hay personas que dicen no me voy y no me voy. ¿Y por qué no se van? Porque son sus tierras, son sus casas, es lo que han luchado de por vida. Sí. Y por eso lo digo, es participativo sí, pero que se logre hacer. Porque no le dan una solución, una cosa que les compense lo que están perdiendo. Sí. No, hay Pero es que la compensación no va solamente. Tranquilo que yo lo voy a vivir, lo voy a poner en una cancha de un colegio, no se preocupe, que si yo usted no se va a mojar. Claro, obviamente. No, la compensación es más económica y el riesgo, o sea, el riesgo que ellos
tiene, entre comillas, de poder perder sus cosas. Sus cosas. Sus cositas, sí, porque es que yo le decía, no es que si yo me voy y entonces mi casita qué, mis cositas qué, y así no pase nada, el riesgo es que la luz se lleve en las casas. Sí. Pero yo no me voy porque es mi casita y no me voy porque son mis cositas. Ajá. Y a mí me ubican en un Potrero. colegio, en un potrero, lo que sea. Sí, no, sí, No, sí, sí. Por eso Ubican a un ubican, potrero. los ubican en los potreros porque les arman unas carpitas ahí en una cancha pues, de tierra, entonces ya, reubicados. Exacto. ¿Tú eres viendo? Ah, no, yo tengo acá uno. Es que ya en la sala de juntas que lo están pidiendo. Entonces, Ahí no va como la percepción de que tiene cada uno de que es un riesgo. Y en ¿se la escala acuerdan de... que desde el primer día hemos hablado que eso no es solo cuantitativo, sino que tiene que ser cualitativo? Y que en el ejercicio cualitativo yo debo entender la necesidad y la expectativa del otro. Porque claro, es como si yo les dijera hoy, por ejemplo, en clase por la mañana, por ejemplo, a Angélica, yo digo, no, es que todo lo que usted sabe está mal. Pues sí, todo lo que usted sabe está mal. Pero si yo le digo eso desde el principio, usted se me bloquea más. Y va a ser mucho más difícil el proceso. Pero si yo los voy llevando de la manito, es mucho más fácil llegar al mismo resultado, ¿o no? Sí, solamente que cuando pasa esto, en tema de gestión de riesgo, Sí. casi es inmediato. Entonces tenemos que desocupar la vereda porque la luz ya viene y de hacer el proceso de la concientización a la comunidad. A Pero veces, es que mire que ¿cómo es un proceso de concientización? pues porque es que yo por eso mismo, que la perspectiva de uno es, no nos estamos diciendo que se hagan, sino temporalmente hay que reubicarlos porque están corriendo el peligro de la vida. Pero, Ustedes no se conectaron, pero el miércoles, usted se conectó desde el principio. sí, Víctor también se conectó desde el principio. ¿Cuál decíamos que era el papel de la investigación cualitativa? No en investigación, sino en atención de brotes y emergencias. Digamos, la lectura social del contexto cultural. poder saber cómo intervenir en esa sociedad. Claro, ¿cómo le llego yo a la comunidad? Y eso es una habilidad que sí o sí tiene que ser desde el primero, porque el primero es el que va a tener que llegar a decirle a la gente, váyase o se muere y se les cae esto encima. Pero eso en teoría, porque en realidad el que llega es el que manda el municipio y la gestión del riesgo municipal. No, sí, pero ¿quién debería ser el que maneja la gestión del riesgo municipal? Gracias. Entonces, Pero hay otra cosa, ajá, y es que cuando uno ya identifica que hay un riesgo, uno no espera el desastre. Por eso son las alertas tempranas, aprender que la chicharrita que hay en el pueblo es cuestión de evacuación, los puntos de encuentro en caso de desastres, las jornadas que uno hace, por ejemplo, de prevención de terremotos que saca a todo el mundo de la clínica y uno hace de desmayado, entonces ¿cómo vamos a levantar el desmayado? Pregúntese en las gobernaciones, ¿dónde es donde más roban? Están los mayores rotos de Pero es que ahorita estamos desde la teoría, no hablando de... no, entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros estamos diciendo que vamos a hacer gestión del riesgo, es entender eso. Entenderlo desde tres perspectivas. La primera, esto implica una acción integral. Acción integral desde un proceso. ¿Qué es un proceso? Una continuidad. No. ¿Qué es en esencia un proceso? No. Usted que vio seguridad de salud en el trabajo, que trabajó con ingenieros. ¿Qué es un proceso? Una secuencia de qué? De eventos que tienen un principio y un fin, cualifica cada Esa es la resultado. clave. Tengo entradas y tengo salidas. En todo proceso yo tengo que tener claramente definido cuál es mi entrada y cuál es mi salida. ¿Cuál sería la entrada en un proceso de gestión de riesgo de emergencias, que es lo que estamos hablando en este momento? Entrada a la emergencia, la población. La identificación del riesgo. La identificación del riesgo, pero antes que el riesgo. Recuerde que lo que estamos hablando es el derrumbe, no estamos hablando del riesgo de infarto. Por algún motivo, el tema nos fuimos para La identificación del peligro. la identificación del peligro. Por eso es importante lo que vimos ahorita. Yo aquí no estoy hablando del riesgo de embarazo
de pago protector. Yo no estoy hablando del riesgo de infarto, yo estoy hablando del riesgo de un deslizamiento, porque por algún motivo, cuando leímos esto, no pensamos en el consultorio. Pensamos en la comunidad. ¿Por qué? No sé. Porque finalmente el proceso de resultado puede ser la salud de la persona individual de su consultorio, control de hipertensión. Pero por algún motivo, pero esto le pasa a todo el mundo porque a eso es lo que nos lleva, siempre pensamos en el riesgo poblacional. Y pensamos especialmente en riesgos de desastres. ¿Por qué? Porque cuando nos dicen acción integral, coordinar miradas, perspectivas, esfuerzos, pensamos en la alcaldía y en la gobernación. ¿Por qué? Porque no pensamos que la coordinación de miradas, perspectivas y esfuerzos puede ser miradas, perspectivas y esfuerzos entre la nutricionista, el fisio, la enfermera, el médico. No pensamos en eso. Pensamos en las secretarías. ¿Por qué? No sé, pero siempre es inherente. Entonces, claro, cuando yo digo que estamos pensando en un riesgo de desastre natural, ¿en qué campo entramos? Riesgo poblacional, riesgo individual, riesgo estructural, riesgo continuo. ¿Cómo es? Natural, riesgo estructural. Espere. Estamos hablando de salud ambiental. Un momentico, calma. Riesgo estructural. O sea, esto ya estamos en poblacional y global, son una Ustedes cosa. se fueron para allá. ¿A qué? No fui yo. Fueron ustedes. Pero es que toca ir hilando. No, por eso, pero entonces uno tiene que estar muy pendiente y muy atento de eso. Porque mire que terminamos hablando del riesgo del desastre. Es un riesgo estructural. ¿Listo? Es decir, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? No identificar el peligro. El riesgo. El peligro, ya Tengo quise. que identificar el peligro. ¿Cuál es mi peligro? Que venga la loma. No, ¿cuál es el El peligro? hecho que esté en la montaña. No, pues es el peligro. Es que yo hasta donde tenía lo de los desastres entendía que el peligro no es la condición ambiental en sí, sino el grupo poblacional. O sea, por ejemplo, el peligro es tener una población al lado de una ladera. Por ejemplo, Ese es el peligro. un peligro. Entonces, ¿por qué estamos pensando que yo tengo que llegar a decirle muévase porque se la cae encima? La idea es que la población esté ahí. Desde antes, si yo sé que la montaña está ahí y que si en algún momento llueve mucho o tiembla, eso se me va a venir encima, ¿por qué tengo que esperar a llegar al invierno? No, por eso, esto es acción integral. Proceso de entradas salidas. En el caso puntual, por ejemplo, de la alerta volcánica Nevado del Ruiz, el peligro es que la población, que haya población cerca del nevado. El peligro es que ellos vivan ahí. Por eso es que a muchas personas, de una manera muy pausada, muy calmada, muy transicional, se les ha ido reubicando de a poco. Porque es mucho más fácil yo decirle, pues le tengo, que me dijo, no, pues yo le llevo el televisor, le llevo la nevera, no te preocupe, vamos a hacer, yo le ayudo. Si es el proceso, paulatino. Otra cosa es que yo llegue, no, coja la ropa que pueda mi hija en una maleta y camine porque eso se va a caer. Pues pero claro, ¿y cuando sea después, esta situación? pero por eso Porque digo, tiene que tener un plan. no, pero ¿por qué pasa? Porque yo digo, yo necesito una acción integral. Cuando yo lo pienso, por eso creo que es un trabajo que es de hacerlo muy bien hecho. Si yo digo que esto es un peligro estructurado y que yo sé que está ahí, a mí no me va a coger por sorpresa. Nunca me va a coger por sorpresa. Porque yo debería saber en mi municipio cuántas personas viven ahí, quiénes son, quiénes no son, quién tiene familia en otra parte, quién no tiene familia, dónde los puedo llevar, no sé qué. Y aún más importante, la pregunta de ¿por qué todavía vive ahí? Si yo sé que ahí no debe vivir. Porque yo ya lo sé. No por eso, pero la pregunta de sáquelos pues no es una pregunta de ahora. Porque toda la vida han vivido ahí. Porque toda la vida se han debido hacer algo al respecto. Hay unas mafias de, por ejemplo, en los desastres de fiel. Hay unas mafias aquí de que se reubican por el riesgo con el río Tut y vuelven y se meten ahí porque desde casa se meten acá y vuelven y se meten. No por eso, pero hay quienes van a Pero tiene que haber un control. Porque aplica, por ejemplo, lo que dice avanzar eficazmente hacia los objetivos. ¿Cuál sería el objetivo? Eso no es habitable. No es habitable. ¿Cuál es el objetivo? No sé. Haga otra cosa.
Un muro. Entonces, Sería muy- entonces, haga una cancha. Sería pues, Haga una cancha porque Ahí no debe meter ahí. ya no mete nadie, aprovecho el espacio y cuando si no pasa nada, si no la cancha, Hago una web pesca. ya no pasó. Pero eso es avanzar eficazmente. entonces el cumplimiento del objetivo ya es el fin del proceso. Ese es el final del proceso. De los objetivos están articular procesos y Tener un año resultados más de vida. y pilas eso. Porque no hemos hablado de que hablamos de indicadores. Toma decisiones. Porque de esto se trata. Ay, no, yo no puedo entender como las variables llamamos en toma de decisiones. Ya no sé en qué momento hablamos de hacer una cancha. Entonces, todo eso para qué? Para llegar efectivamente a la toma de decisiones. Porque a eso es a lo que tenemos que llegar. Una decisión muy acertada y una decisión muy correcta. Porque así como en lo clínico, yo tengo que saber decidir si necesito el medicamento o el otro. A nivel público, yo necesito lo mismo. ¿Qué hago? ¿Construyo una casa o construyo una cancha? Es diferente. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros hablamos de la gestión tiene una dimensión político-cultural. Entonces, ¿qué es la política? ¿Qué estudia la política como ciencia? El poder. El La poder. dinámica del poder. Las dinámicas del poder. Y va a la mano la cultura, ¿por qué? Porque la población es la que elige el poder. Porque cada cultura tiene manejos del poder que pueden llegar a ser diferenciables. Hablamos de economía. ¿Qué es economía y qué estudia la economía? Sería el flujo del dinero. No es el flujo de dinero, eso es la finanza, la financiera. Los bienes y servicios. No sé. Más que los bienes y servicios. Pero economía es otra dimensión. De Sí, recursos. otra dimensión. Los De recursos. recursos. ¿Qué tipo de recursos? Pues usted puede tener economía, medio ambiente, pues hay muchos tipos de economía. No, muchos tipos de recursos. De recursos, perdón. Mencióname 5 recursos. Ah, no, pero ¿por qué somos tan...? Pues el dinero es un recurso, Sí. la salud es un recurso, Sí. el medio ambiente es un recurso, El talento humano. el talento humano es un recurso y Los carros son un recurso. Pues Las canchas material. son un recurso. Los balones son un recurso. El aire es un recurso. El agua es un recurso. La economía también tiene que ver con lo financiero exclusivamente. Contiene lo financiero, pero es en general la gestión de todos los recursos. Tiene otra dimensión, que es la dimensión organizacional comunicacional. ¿Qué es una organización? Una estructura de procesos. Ya. Listo. ¿Es este salón una organización? Sí, ¿Por qué? porque todos estamos estructurados a pro de algo. Y porque ya de cierta manera comienzan a tener roles, comienzan a tener funciones y comienzan a tener procesos comunicativos. Porque entonces una persona que hace 15 días, ustedes ni sabían que existía, hoy ya están preocupados de si se podía o no montar la clase. Entonces ustedes están muy pendientes y me dicen, profe, Isabel se tiene que preguntar. Eso hace que se vuelva una organización desde el proceso comunicativo. Y aparece, nótese esta, lo sanitario social. ¿A qué nos referimos con lo sanitario? a la salud. A todo lo que tiene que ver con salud. ¿Y por qué viene de la mano lo social? Porque la salud, además de ser un proceso biológico, es en esencia un proceso social. Por eso es que la epidemiología no puede ser solamente desde lo biológico, lo estadístico. Tiene que ser también desde lo social. Y acá entonces hablamos de inserción de políticas y programas, políticas entendidas como lo que llamamos ahorita políticas públicas y programas, lo que siempre hemos llamado programas de salud. Y esto también desde interlocutores institucionales, sectoriales y personales. Es decir, un ejercicio participativo, pero no participativo pensando solo en la comunidad, porque cuando hablamos de participativo no quiero decir solamente doña Teresa y don Ramón, los señores que viven allá en la ladera del pueblo. No, lo participativo incluye también el hospital, la iglesia, la escuela, el colegio, la alcaldía, etc. Bueno, entonces las dimensiones son las rojas. Todas las rojas. ¿Qué conlleva Y a las dos negras son negras? subdivisiones de la roja grande sanitaria social, que es la que nos interesa a nosotros. Las otras pues tienen sus subdivisiones, pero pues hago énfasis en estas dos que son las que más nos interesan a nosotros. O sea, sanitario social
contiene inserción de políticas e interlocutores. ¿Listo? Entonces, miren, cuando yo pienso en un proceso de gestión del riesgo me implica lo político, cultural, lo económico, organizacional, comunicacional, y ya para nosotros, que somos más sanitario social, es inserción de políticas, programas. Por eso es que ustedes desde epidemiología ven salud pública. Y por eso es que cuando vemos salud pública hablamos de políticas públicas. Tenemos que saberlo. Y hablamos de todo el tema que es desde la interrupción. Y por eso es que yo hago mucho énfasis, y la mayoría de cosas lo estamos haciendo en ustedes, desde la epidemiología, cómo desarrollan habilidades comunicativas orales y escritas. ¿Listo? Por eso es que son las canciones con cómo hablan, cómo se paran, si vocalizan bien, si no vocalizan bien, si no sé qué, cuál es la postura, y también temas de cómo redactan, si usan bien las palabras, las tildes, todo eso, porque eso son habilidades comunicativas para mejorar la interlocución con otras personas. ¿Bien hasta ahí? Listo. Entonces, y tiene que ver con esto, y con esta repulsión que siente nuestro compañero Sebastián hacia el público, porque piensa que todo es corrupto. Mentiras, tiene que ver con un tema de la ideología que tenemos como colectivo versus también el concepto que tenemos del público. ¿Listo? Entonces, aparecen unos principios de ideológico del concepto del público. Que por eso también es que vamos a lo público. Cuando vamos a lo público vamos a desarrollar mucho el concepto de qué debemos saber para medio entender salud pública. Eso es importante. Entonces, ¿cuáles son entonces los principios? Primero, crea y protege el valor. ¿qué valor? ¿Cómo así? No entendí. Primero. Crea y protege el valor, principios de la gestión del riesgo. ¿Cuál será el valor? ¿Qué valor debemos proteger nosotros? La vida. Más que la vida. Económico. El social. No sé. Pero es que uno no determina el valor dependiendo de lo salud y que. el bienestar. Por eso no te- No solo la vida. Más que la vida, porque pero yo lo puedo tener vivo sin bienestar. Porque yo lo puedo tener en una UCI, en coma, 4 o 5 meses, caquético, sin pronóstico neurológico, con una familia sufriendo, y lo tengo vivo. Entonces, por eso yo cuestiono mucho eso. ¿Cuál es nuestro valor? Pues la vida, salud y bienestar. Si en un momento de eso se empieza el pronóstico, 83 años, sin pronóstico de recuperación. Y su única cuidadora es también otra viejita de 63 años que también está toda enferma. Pues qué pecado tenerlo. Lo que pasa es que eso es un concepto muy amplio y muy filosófico. No por eso, Porque lo que para ustedes, crear ese valor. porque lo que para usted, digamos, es la viejita 80 años postrada sin pronóstico que no tiene cuidadores, no es salud y ya pues démosle que pasa viejita, de pronto ya quiere tiempo, no calidad. Ajá. Entonces todo es Pero ¿quién crea y protege ese valor? el individuo. Lo que decía El que gestiona la salud. El que gestiona la salud. ¿Quiénes están gestionando la salud en ese momento? los médicos. Ustedes como epidemiólogos. Porque en esencia, ¿quiénes hacen las guías? Los que hacen los estudios. La sociedad científica. ¿Quiénes? Epidemiólogos. Más epidemiólogos. ¿Qué hacen los médicos clínicos? En teoría copian las guías. Opinan sobre las guías, pero generalmente no las construyen. ¿Quiénes las construyen ustedes? Si lo que Angélica dice es cierto, es válido. Y será ella la responsable de generar con la guía que eso. Porque será ella la que va a hacer las guías. Segundo, Víctor. Es parte integral de todos los procesos de la organización. ¿Cuál es nuestra organización a nivel nacional? Nacional. Sí. No. Va por ahí.
más arriba. No, pero sí, exacto, sí. ¿Cuál es nuestra organización como sector salud? ¿La ciudad? No, el ministerio es un actor del Nosotros de la rama, nosotros somos Sistema General de Seguridad Seguridad Social y Salud. Esa es nuestra organización. El ministerio es un actor, pero nosotros como comunidad somos un actor, las universidades son un actor, las aseguradoras, los prestadores, etcétera, etcétera. Entonces, ahora sí, entendiendo la organización como Sistema General de Seguridad Social y Salud, Víctor, explica esta parte. Mencióname 5 procesos de esta organización que llamamos Sistema General de Seguridad Social y Salud. 5 procesos. Voy a dar una pista. Un proceso, aseguramiento. ¿Qué es el aseguramiento? La cobertura de... La cobertura que de la salud. en afiliación a salud. ¿Qué quiere decir eso? Que la gestión del riesgo tiene que ser parte de ese aseguramiento. Menciónenme otros 4 procesos del Sistema General de Seguridad Social y Salud. Pensiones, riesgos profesionales. No, laborales, Prevención. prevención, los RIFs, la facturación. gestión de información. ¿Listo? Y como esos, muchos otros. Todo lo que tenga que ver con acciones dentro del Sistema General de Seguridad Social y Salud deberá contener acciones enfocadas a la gestión de riesgo. ¿Listo? Jasmine, Es parte de la toma de decisión. ejemplo. Para solucionar. Póngame un ejemplo desde lo suyo. ¿Cómo usted considera que lo que se hace en gestión del riesgo le aporta a la toma de decisiones? Una decisión que hayan tomado recientemente. Vamos a basarse en gestión del riesgo. La canalización de unas aguas residuales. Sí. ¿Por qué se basó en gestión del riesgo? Pues porque había un peligro de que esas aguas podían inundar el río. Todos de acuerdo con eso tomaron una decisión basada en gestión del riesgo. Sebastián. No, pues que ante la duda siempre es tomar una decisión a favor de la comunidad. O sea, si parte del Eso mecanismo. no decía ahí. Aborda explícitamente la incertidumbre. ¿Qué es el sentido? Sí, lo que es. Ajá. Entonces, ¿cómo gestión del riesgo aborda explícitamente la incertidumbre? Catalogando los peligros y haciéndole ese manejo. Entonces, digamos Que lo que yo creo que puede suceder, pues, busco una solución. Ejemplo. Yo tengo a mi paciente con hipertensión. Lo tengo bien controlado, se toma su medicamento, estilos de vida ok, ya bajó de peso, ya dejó de fumar, está haciendo ejercicio, no sé qué. Sin embargo, le digo, si en algún momento siente que le duele el pecho, siente un dolor de cabeza muy fuerte, que se está mareando, cualquier cosa grave, ¿qué debe hacer? Ir a urgencias. Ir a urgencias, porque yo debo entender que hay variables que no pueden controlar. no, y que el riesgo es la probabilidad que algo ocurra. Puede que sí, puede que no, pero frente a esa incertidumbre, yo igual tengo que estar preparado por si pasa algo. Esto quiere decir, aborda explícitamente la incertidumbre, es usted igual, si haga las cosas, tiene que saber porque puede, ¿qué le pasa? Julie. Es sistemática, estructurada, oportuna. Bueno, lo oportuno, pues, que se debe hacer no en el momento, sino oportuno ahora como cuando se requiere. Si lo requiero 3 meses, está bien. Si lo requiero ya, pues lo requiero ya. Si lo puedo tener para 3 meses, si no lo tiene ya, no hay problema. ¿Para cuándo lo quiero? Para 3 meses. Estructurada habla del tema de que debe tener un orden, Sí. pues como paso a paso, y que no es simplemente ir a hacer el último paso antes del Que por eso es que vamos a ver hoy 2 modelos de gestión de riesgo. Para que ustedes hagan gestión de riesgo pueda ser un poco más estructurado y no a lo que creemos. Y es sistemático, ¿por qué?
No sé. Paso a paso. No, el paso a paso es lo ¿Qué estructural. hace que sea sistemático? Se compone de varios. La verdad es que Sí, eso no es. varios componentes, Ya, es de proceso. varios actores, de varios procesos, exacto. No es una sola cosa y haciéndolo, sino es todos. ¿Listo? Ingrid. Se basa en la mejor información disponible. Y Phyllis. Este punto es fundamental desde la epidemiología. ¿Quién en salud define la mejor información disponible? Porque somos los únicos que estudian qué es información, qué es investigación, cómo se investiga, cómo no se investiga, no sé qué. Porque, por ejemplo, nosotros pues no en eso. Nosotros sí. A ellos que se les dice, si sale una revista científica, nosotros vamos a tener una clase específicamente donde yo les voy a decir, sale una revista científica, pues no le creas hasta que lo revise. Porque por eso nosotros somos los especialistas en información disponible. Te voy a dar la misma decisión de este programa. ¿Cómo? Lectura crítica. No, eso ya me desaparecimos. Lectura crítica, Pues ¿qué? es decir, es una persona que ya no está dando esa clase, no es que la llaman Sí, son Sí, muy no, uribistas, después de profesor. que yo dije, sí, no sonó tan bien, pero sí, Sí, sonó muy que ya no bien. estaba con nosotros en esa clase. Está adaptada, ¿Qué quiere decir eso? pues que ya se acomoda a la situación. Ajá, perfecto. Entonces, lo que se ha explicado con los fenómenos naturales. Sí. Si yo tengo al lado un volcán, pues no voy a generar políticas de tsunamis. Sí. Se adapta como a las... Al contexto. Pamela, Toma en consideración los factores humanos y culturales. lo que decíamos ahorita. Yo en gestión de riesgo no puedo desconocer lo humano y lo cultural. Porque si no, entro a chocar con lo humano y lo cultural y ni funciona para uno ni funciona para otro. Porque ni la gente se va, nos quedamos odiando y cuando ya me dice otra cosa, la comunidad me va a rechazar. Y yo me voy a ir muerto al aire con la comunidad. Ania, Es transparente e inclusivo. ¿qué quiere decir transparente e inclusivo? Pues inclusive sé que tiene en cuenta todo, ¿no? Sí. Y transparente. ¿Todo qué? Pues todo lo que condicione la política pública. Hay que tenerlo en cuenta. Por ejemplo, Por ejemplo, lo que se ha hecho mucho Sí. existe hoy, compañeros. Eso es inclusivo. Pero también es inclusivo. Si yo voy a decir, vamos a evacuar, yo me pregunté, venga, en esa comunidad vive alguien cerca. exacto, como esa parte humanitaria Ajá. de conocer como el que Las individualidades. que hay entre Claro, porque entonces nosotros estamos súper tranquilos porque si suenan las campanas de la iglesia, es porque algo está pasando. Y si alguien dice, Lo llevo. escucha las campanas, ¿alguien piensa en ellos? Los vecinos. Y no, alarma que vibre. Alguien que le abstenga los comentarios. Por eso no hay mejor llamada de alerta que un temblor. Víctor. No porque si estamos Es dinámica, científico, reiterativa se y siente, si no receptiva tengamos al cambio. pues no se puede pagar. Receptiva al cambio también puede ir alineado mucho con lo que tiene que ser adaptado. Y se adapte, digamos, a ser resiliente. Reiterativa, que no se haga una sola vez, digamos, la intervención, sino Que lo vas a tener en tiempo. Ajá. Y dinámica, que puede ser, o sea, que puede variar digamos, si se va a hacer varias veces, que cada vez sea diferente, o dinámica, o sea, que pueda llegar a la comunidad. Facilita la mejora continua de la organización. ¿Y cuál es nuestra organización? Nuestra organización, la que hemos hablado ahorita, no esa palabra tan larga. Sistema Sistema general ¿de qué? ¿De qué? Sistema general. De seguridad social en salud. Okay. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Vamos a hablar de dos modelos de gestión del riesgo. Entonces, vamos a hablar de dos modelos de gestión del riesgo. El primero que vamos a hablar es del en salud. Entonces, vamos a hablar de HIRS.
¿Quién ha hablado o quién ha trabajado el tema de GIRS? Gestión integral del riesgo en salud. Aquí se van a salir algunas cositas que no me deberían salir en clase, pero frente a lo que tenemos en este país, pues es imposible que no pase nada. Cuando nosotros vamos a hablar de gestión integral del riesgo en salud, partimos de un concepto, y es que vamos a realizar una intervención del riesgo en salud. Este riesgo en salud entendido teóricamente como una resolución del riesgo financiero. Es decir, nuestro sistema de salud actual, que está regido por qué ley? ¿Es 100? No. No sé. Esa no fue la... rige nuestro sistema de salud? ¿No es la estatutaria que La salió hace poco? Constitución. No, porque la Constitución no es una ley, es la Constitución. Y la ley 100 es historia patria hace como 4 reformas. ¿Cuál es nuestra ley vigente del sistema de salud? La del Plan Nacional, Plan Nacional de Salud Pública. No. La 38. No. La 1751. La 1751. Muy bien. No, pues así como Hubiera no estado cualquiera. todos. Ley 1751 de 2015. Si no se la han leído, se la leen. No, pues Porque que... esa es la ley que en este momento está presta a cambio si sale o no sale la reforma. ¿Listo? Pero No es ¿cuál la es que- 17. Esa no es la estatutaria. Ley estatutaria 1751 de 2015. Entonces todos la anotan y se la leen. Para mañana el examen de ley estatutaria de 2015. Especialmente en los artículos 19 y 24. ¿Ley estatutaria qué? De 2015. Especialmente artículos 19 a 24. Pero ¿cómo se lee esa totalidad del... Sí. Sí, se llama Ley Estatutaria de Salud 1750. Artículos. 19 al 24. Es lo que dice ¿Cuál es el número 17? 19, 1751 de 2015. Artículos del 19 al 20. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros decimos la intervención del riesgo en salud, pilas, viene ligada al riesgo financiero. Es decir, es una ley, su fundamento no está pensada en mejorar las pensiones de la gente. Está pensado en que el sistema financieramente funciona. ¿Listo? Que es uno de los grandes críticas que tiene en este momento el sistema. Y esto lo manejamos bajo un modelo grande que se llama el aseguramiento social. Cuando nosotros estamos hablando de un aseguramiento, esto funciona como el SWAT. Exactamente igual. ¿Quién de ustedes tiene carro? ¿Quién de ustedes tiene SWAT? ¿Por qué? Pues ¿Por qué hacen el un carro. ¿Para qué sirve? Por si se estrella, haya quien pague. Por si se estrella, haya quien pague. En esencia, eso es un aseguramiento social. Por si me quedo sin trabajo, haya quien pague. Por si me da un infarto, pues haya quien pague. Por si quedo en embarazo y tengo hijos, pues haya quien pague. ¿Listo? En esencia, ese es el modelo grande en el que nosotros estamos. Entonces, nosotros decimos, tenemos un aseguramiento para subsanar el riesgo financiero para poder hacer las intervenciones del riesgo financiero. Es un poco por la estructura general. O sea, uno paga por si las moscas, algo así. Por si las moscas. Porque, por ejemplo, todos acá aportamos al Sistema General de Seguridad Social de Salud, pero no todos nosotros en la última semana habrán gastado un peso de este sistema. Por ejemplo, en esta semana no hemos utilizado en un servicio, pero aún así, al final del mes vamos a aportar. Porque es un sistema solidario. Entonces, Exacto. Entonces, solidario en el sentido del aseguramiento. Ahí también entra todo el tema de la gestión de riesgo financiera, digamos, de las instituciones públicas de salud. Sí. Todo eso entra dentro del concepto grande de aseguramiento. Entonces, ¿qué sucede? La gestión del riesgo entendida desde esa perspectiva también. La gestión integral del riesgo en salud es una estrategia para anticiparse a las enfermedades y a los traumatismos para que no se presenten o si se tienen, detectarlos y tratarlos, frecuentemente para impedir o acortar su evolución y sus consecuencias. La clasificación de las personas según se vean afectadas por estas circunstancias y condiciones, así como el diseño y puesta en marcha de acciones integrales efectivas para eliminarlas, disminuirlas o mitigarlas. Listo.
Entonces, pilas. Según lo que hemos visto desde el primer día, que decíamos, ¿qué es la epidemiología? Hasta hoy, ¿qué piensan de esto? ¿De acuerdo o no de acuerdo? Debería ser el deber ser, anticiparse antes de que pasen las. Listo. ¿Qué más opinan? Que a veces puede que sí se realice como esa, uno sí puede que se anticipe pero a veces no se pone en marcha ninguna acción o no, sí, no se pone en marcha ninguna acción como para poder Sí, evitar. puede que sepa qué va a pasar, pero no actúa. Pero no actúa, que es lo más común. Vale, ¿qué más? Pilas con lo siguiente. Cuando nosotros lo miramos, que es para anticiparse, válido, todo lo que tiene que ver con el riesgo, lo hemos dicho varias veces hoy, el riesgo se anticipa. Es según lo que tengo hoy que me puede pasar mañana. Pero me está hablando específicamente de enfermedades y traumatismos. Se supone que Chilla con el concepto que tenemos de salud, porque nosotros deberíamos pensar en la salud, no en la enfermedad. Gestión del riesgo para nosotros en este país está enfocado eminentemente en la enfermedad, no en la salud. Por eso es que cuando yo lo miro con estos ojos que tenemos hoy, uno dice, pues claro, por eso es que el sistema de salud está colapsando. porque no hay plata para tratar la enfermedad. Porque no hay plata para tratar la enfermedad, porque si gestión del riesgo, que es para anticiparse, me espera que haya la enfermedad de los traumatismos, pues es porque en realidad no me estoy anticipando lo suficiente. Porque yo debería anticiparme a las contingencias de salud mucho antes. ¿Listo? Y me dice para detectar y tratar. No dice Una prevenir. parte dice prevenir. De ninguna parte es prevenir. Ni promover estilos de vida saludable. ¿Listo? O sea, se me queda en gestión del riesgo solamente el de lo negativo. Y mire que fue lo primero que dijimos por la mañana. El riesgo ya no solamente es desde lo negativo, el riesgo también es desde lo positivo. Aquí todo eso se me pierde. Y me dice para diseñar y poner en marcha acciones integrales y efectivas. Pero integrales y efectivas desde acá. Es decir, lo cumplimos en teoría, sí. Pues, y hay que más, y pues, obviamente, uno cumple las metas, la organización, y control y no sé qué. Pero pues en esencia funcionaría. ¿Cuál es el tema? Que la teoría está mal enfocada, porque no nos estamos enfocando en la promoción de la salud, ni siquiera en la prevención de la enfermedad. Nos paramos en la prevención secundaria, que es detectar. ¿Listo? Y aparece este gráfico. Este gráfico es importante por varias cosas. Primero, tenemos allá en el extremo de allá, HIPS, gestión del riesgo en salud. Y acá tenemos promoción. Entonces, mire que de entrada me lo está fragmentando. Me está diciendo, la promoción no debería ser anticipatoria, porque el riesgo es el que se anticipa. Entonces, la promoción, no, tranquilo señores, promoción no se anticipa. Espere, reaccione. Y aparece un concepto grande, que para entender gestión del riesgo es importante especialmente porque una de las grandes cosas que toca la reforma es el papel del asegurador. En este momento el asegurador asegura y financia, maneja recursos financieros, porque ahí está el negocio, en la finanza. Pero en la resignificación del rol de los aseguradores por la reforma, se espera que gestione recursos, excepto recursos financieros. Es decir, que siga haciendo toda la otra gestión de recursos locativos, de talento humano, de información, de todo, menos los financieros. Y ¿Eso ya pasó aparece, entonces? ¿cómo? ¿Eso ya pasó entonces? No, Eso es la reforma. ¿Pero ya pasó? no. Sí, es que me quedé confundido eso que pasó, pero para una plenaria. No, antes la pararon y lo que entraban en ese momento si iban a hacer una consulta popular para saber si la gente dice que sí o que no, para que luego entonces ellos tengan que decir que no a la gente. Bien. Aparece un concepto desde el asegurador que es pues cuando lo dice así. ¿Qué pasa? Aparece un tema que es un riesgo primario y aparece otro que se llama un riesgo técnico. Y pilas que voy a meter dentro de la llana con los compañeros de la salud del sentido. ¿Por qué? Porque esta clase la estamos viendo en epidemiología. Nos vamos a dar cuenta
Entonces, este tema de que es que nosotros no somos auditores, No, yo no he se dicho que nos no. va a caer. Yo no he dicho que no. Prepárese, mujer. Que no me gusta. Riesgo primario. Probabilidad de ocurrencia de enfermedades y en algunas ocasiones de suceder. En esencia, eso es lo que hemos visto todo el día. Todo el día hemos visto riesgo primario, porque es la probabilidad de ocurrencia de una enfermedad o complicación o una situación negativa. Pero aparece dentro de gestión del riesgo esta hermosura. Entonces acá tenemos promoción, prevención. Pero aparece esta hermosura. Angélica, se la quiero regalar a usted. Probabilidad de ocurrencia de variaciones no soportadas en evidencia en el proceso de atención. Es decir, Lo que sale de la curva. de por- O sea, de todo lo que usted piensa que va a pasar, como las excepciones a la regla, por decirlo así. eso no quiere decir. Variaciones. Ese riesgo técnico no probabilidad de ocurrencia de variaciones no soportadas en un proceso de atención. Entonces, el proceso de atención me dice, no lo voy a inventar así, que cada vez que yo voy a entrar a cirugía, todo el talento humano se tiene que lavar la mano durante ¿cuánto tiempo? 5 minutos. 5 minutos. Y resulta que yo tuve una variación no soportada de eso. Y me la lavé 20 segundos. ¿Qué puede pasar? Contaminante. Una infección, una contaminación, etc. Es una desviación, una variación a lo que debería ser. No soportar la literatura, porque puede que yo diga, no lo voy a inventar así, es que la literatura me dice que si yo tengo una mujer con tales y tales condiciones, por una infección urinaria, me va a mandar tal antibiótico. Resulta que en ese momento en mi farmacia no hay ese antibiótico. Yo le mando otro, pero la guía me dice es que si usted no tiene el primero, usted tiene una segunda línea. Estoy haciendo una variación a mi proceso, pero sí está soportada en una evidencia. El hecho de que yo me lave las manos 20 segundos o 5 minutos no está soportado en una evidencia. ¿Listo? Entonces, esto es ¿un qué? Un riesgo técnico. ¿Listo? El riesgo técnico es entonces una falla en la atención, lo que llamamos proceso de atención. ¿Listo? Aquí es donde, por ejemplo, desde epidemiología, pues la gestión del riesgo, comenzamos a tener común con los de celíacos en auditoría, porque ellos son los expertos en que yo sí cumpla los procesos de atención y que pueda contar con justificación de cuando no cumplo con ese proceso de atención. ¿Me hago entender? Entonces, un ejemplo, digamos que siempre que vayan a evaluar una ruta, digamos, yo le estoy haciendo auditoría a esta, bueno, voy a hacer cualquier cosa, le estoy haciendo auditoría a una EPS sobre cómo está separando los desechos orgánicos, inorgánicos y eso, ¿cierto? Y la ley dice, pues, cómo debería ser, pero yo coloco material, bueno, el que va en rojito lo pongo en el verde. Entonces ahí eso sería un riesgo técnico, ¿o no? Sería un riesgo técnico. A no ser que yo ya tenga, por ejemplo, no, voy a inventar. Resulta que es que la guía española de gestión de residuos me dice que ya el guante, si no tuvo contacto con fluidos, puede ir en la bolsa normal. Me lo estoy inventando. En ese caso, yo diría, una variación sí, pero no tengo evidencia que lo soporta. Comienza la discusión. Porque sí, porque no, porque falla, porque no falla. Pero tengo soporte en la evidencia. ¿Listo? Entonces aquí aparece un proceso que se llama el proceso de atención y aparece un concepto importantísimo que es la gestión clínica. ¿Listo? Y pilas con este concepto de gestión clínica que está tomando cada vez más fuerza. ¿Más fuerza en qué sentido? En que es un concepto que en países como España ya está mucho más desarrollado. Acá no está todavía desarrollado, pero comenzamos a ponerle más cuidado en el concepto de la gestión clínica. Es decir, yo cómo entiendo el tratamiento y el manejo clínico desde todos los principios que hemos visto de gestión. Entonces es como mezclar el clínico con el administrativo y miren qué me va a hacer. ¿Listo? Por eso ha sido difícil, porque acá tenemos separado los otro. Los clínicos van por un lado y los administrativos van por el otro. Gestión clínica me dice, venga, más de la mano.
O sea, no solamente incidir en la enfermedad del paciente, sino también cuidar la institución, Sí. ver que el recurso No sea solamente la apropiado, pero institución, no... eso, y no solamente la institución como hospital, sino la institución como organización, sistema general de seguridad social. ¿Listo? Yo entendí bien la diferencia entre el riesgo técnico y el primario. El riesgo primario es el que yo traigo. A mí me da un infarto porque tengo hipertensión, porque tengo diabetes, eso usted haga todo bien. Pero, si usted no cumple las guías y le termina mandando al paciente con hipertensión a este momento de la vida, captopril con lovastatina, eso es un riesgo técnico. ¿Por qué? Porque el otro día que dice que el captopril ya no es un buen hipertensivo. La lovastatina no es un buen hipertensivo. Existen otros mejores, pero usted se quedó en captopril lovastatina. Eso es un riesgo técnico. El hecho de que yo tenga hipertensión disciplinaria es un riesgo O primario. sea, riesgo técnico es como omitir la información. La falla. Aquí son condiciones que uno dice, pues sí, todos nos vamos a morir. Aquí es cuando uno dice, es que la bajo. Si usted no lo hubiera hecho, no hubiera pasado. ¿Listo? Y este es entonces el modelo de gestión del riesgo en salud del ministerio. ¿Listo? Entonces, aparece, no, es que Bueno, el de GIR no era el de modelo del ministerio, era sí, otro. por eso, este es el modelo GIRS, la pirámide. Ok. ¿Listo? Igual tranquilos que ya lo vamos a desarrollar por partes. Vamos a mirar, como es una pirámide, lo vamos a mirar de abajo hacia arriba. El primer piso en esta pirámide va a ser entonces la entidad territorial. Esa entidad territorial va a tener las siguientes funciones. Esos son como los actores. Actor con sus funciones. Entonces, primer actor, entidad territorial. ¿Listo? Ingrid, funciones de la entidad territorial. Gestión del riesgo colectivo, comunicación del riesgo a la población, promoción de la salud, agenda intersectorial, rector territorial de salud. Entonces, ¿qué debería ser la secretaría, o la dirección local, o la dirección territorial, o el ministerio frente a esto? Entonces, primero, gestión del riesgo colectivo. ¿Cuáles son los 3 riesgos del riesgo colectivo? Acumulativo, relativo y ¿no es? Global, Atribuible, global, y atribuible, específico y atribuible. Exacto. Entonces, en esencia, la entidad territorial debe ser experta en riesgo global o poblacional, riesgo específico relativo con la minúscula y riesgo atribuible. Comunicación del riesgo poblacional. La entidad territorial debe ser experta en procesos comunicativos. Por eso es que cada vez uno encuentra más que en las secretarías de salud tenemos talento humano como comunicadores sociales, periodistas, trabajo social, porque son personas que son mucho más dadas a los procesos comunicativos que nosotros. Es porque yo los pongo a hacer unas diapositivas y se me enredan cuadrando una tabla, por ejemplo. Entonces, claro, es difícil porque nosotros tenemos que llegar a esas herramientas de comunicación súper efectivas. ¿Es atribuible el mismo factor presumible o no? No. El presumible, eso usted anotó esa palabra como muy importante, esa palabra no era tan importante. Pero el presumible va más de la mano con el específico relativo. Con el atribuible. ¿Listo? Promoción de la salud. ¿Qué come que harina? Pues debemos ser súper fuertes en promoción de la salud. Entendiendo promoción de la salud como, por ejemplo, abogacía, empoderamiento y ese. ¿Qué es abogacía? ¿Qué es abogacía? defensa. ¿Defensa qué? Como de abogado, dije. Sí. Bueno, uno me va a buscar abogacía, otro me va a buscar empoderamiento y otro me va a buscar IEC. Que no es investigación sí, técnica. bueno, dice que actividad dirigida a los intereses de otras personas. No. Ese es el término de abogacía en derecho. Es, pero no abogacía en promoción. Es más, me disculpa que la tome como ejemplo, pero mire que ni siquiera tengo la capacidad de identificar cuál es la diferencia con la ley. ¿Listo?
Esto lo vamos a desarrollar un poquito más en salud pública. ¿Listo? Bueno. Pilas, porque esto lo vamos a aprender en inglés. Sí, bueno, aquí dice, sí, se llama Y ese es About- información, una Casi, estrategia about para casi. No, promover es la salud. por partes. Advocacy. Boca. Eso sería lo que hace participación. No, participación sería más comunicación. Y agenda. La abogacía es una estrategia Porque para promover. promoción no es en esencia participación. Promoción es el todo. La abogacía, empoderamiento y qué más. ¿Quién? Abogacía, empoderamiento y EC. IS. Y la iglesia de escuela y C de casa. Abogacía. Por eso quiero saber. Entonces, pongamos por partes abogacía. No, abogacía no me Es una tocó. estrategia para promover la Comisión salud, Electrotécnica. conseguir apoyo para los programas de salud. Pilas. Abogacía es todo lo que queda de arriba hacia abajo. Cuando veamos salud pública vamos a entender el concepto de arriba hacia abajo. Es decir, todo lo que el gobierno hace por la comunidad. Yo tengo también IS. Y empoderamiento es todo lo que la comunidad hace hacia el gobierno. Control, solicitud, existencia, participación, democracia, etc. ¿Y qué sí es eso? Las siglas es información, educación y comunicación, Ajá. Entonces, que es como una estrategia. exacto, es una estrategia, una de las principales estrategias en promoción. Porque entonces yo digo, información, de información. Nosotros somos malos para informar. ¿Por qué? Porque nunca informamos oportunamente. Solemos esperar a que las cosas estén complicadas, solemos esperar hasta que ya la gente murió, porque nos da susto decirle que puede que se muera. Somos malos para eso. Educación, pues peor. Porque si yo les pregunto a ustedes por modelos de educación para la salud, difícilmente estaremos seguros de qué concepto es educación para la salud. No lo hace de forma medio empírica. Pero empírica, intuitiva, pero deberíamos hacer de forma porque por eso somos profesionales. Y con el tema de comunicación, pues no se diga. Malos. ¿Listo? Entonces, promoción, cómicos. Agenda intersectorial. Cuestiones. Que apenas hoy íbamos buscando qué es la cuarta revolución industrial. Y la cuarta revolución industrial se está comiendo al mundo, menos a salud. Porque 5 personas, pues no sé, pero muy pocas personas de salud, estamos hablando, por ejemplo, del concepto de salud digital. ¿Qué es salud digital? No, o sea, ¿Cómo en realidad implemento inteligencia artificial en salud? ¿Cómo implemento robótica en salud? ¿Cómo implemento domótica en salud? ¿Cómo implemento machine learning en salud? ¿Cómo implemento big data en salud? ¿Cómo implemento blockchain en salud? ¿Cómo implemento gemelos digitales en salud? Si no entienden ni la mitad de lo que digo, pues es porque la agenda intersectorial estamos caídos. Y la rectoría, eso sí lo hacemos porque la rectoría es un poco más fácil porque sí va a exigir lo que yo quise hacer. ¿Cuál fue la última? Rectoría. Rector. Pero la domótica no es son las casas intensivas. Pero en salud. Porque en realidad 3280, pilas acá. 3280 es prevención de la enfermedad, no promoción de la salud. Porque la 3280 está pensada en las enfermedades que dan los ciclos de vida. No, por ejemplo, en prácticas de puericultura que yo debería tener. Si la 3280 me dice, al niño de los 12 años déjelo pelear. Lo que pasa es que la 3280 tiene un apartado que es la salud colectiva, y ahí habla de todo el tema de las IS y todo el tema de los entornos, todo lo que se tiene que hacer en colectivo y en las familias y los colectivos. Pero pensando en la prevención de la enfermedad, ¿qué debo hacer para prevenir enfermedades en la escuela? Entonces, ¿qué debo hacer, por ejemplo, en el ámbito educativo para prevenir la violencia escolar? Pero no me dice desde la salud cómo debería yo hacer que el niño esté más feliz en la escuela. Me lo hace para prevenir el bullying, pero no para estimular que esté feliz en la escuela. ¿Listo? Recuerden, eso es súper importante. La prevención es cuando yo pienso en enfermedad. La salud es cuando yo pienso en salud. Segundo actor. Y pilas porque aquí Sebastián se va a explayar.
el ARL empleador. Entonces, EAPB, ¿qué es EAPB? Entidades administradoras de beneficios. Empresas administradoras. Entidades. Las EPS. ¿Y cuándo fue la última vez que en noticias hablamos de EAPB? Nunca. ¿Por qué? Si desde hace tantos años se llaman EAPB sino EPS. Porque en el imaginario de la gente estoy diciendo. Sí, Porque nosotros somos la gente y no hacemos que eso pase. Porque estamos nosotros a como mandar una diciendo queja EPS. por la RCN diciéndole RCN ya no se llama EPS. Porque empezando que a mí, por ejemplo, la auditora de la clínica no me dice la EAPI, me dijo que le iba a salir al paciente y no saque lo que la EPS está cobrando. Por eso, porque ni nosotros mismos lo hacemos, pero el concepto correcto es EAPB. y al del empleador. Entonces, ¿qué tipo de riesgo es el riesgo que gestiona EAPB? Según los 5 riesgos que vemos ahorita. ¿Cuál 3? Ah, no. ¿Cómo es que no? El individual. El individual. El riesgo individual. En general, el EAPB tiene más un riesgo individual. Y el ALL, Estructural. sí, muy bien. Entonces, ¿por qué estoy mezclando las tajadas con las otras? Porque, claro, si yo digo la EAPB es de un riesgo individual y la ALL es de un riesgo estructural, pues yo no debería mezclarle actividades, porque es que la EAPB no tiene por qué identificar peligros, pero me lo está mezclando. ¿En qué sentido? En que ambos tienen que trabajar eso. Entonces me está diciendo, la ALL debe trabajar riesgo individual, cosa que ya vimos es incorrecta. O sea, no debe ser así. Comunicación de riesgos a los afiliados, pues no sé. ¿Qué APB tiene? Sanitas, yo también tengo Sanitas. ¿Quién más tiene Sanitas? Listo. ¿Cuándo fue la última vez que alguno de nosotros nos llegó un correo diciendo, señor afiliado, recuerde que si usted no hace ejercicio y no come cierta dieta, no sé qué, usted tiene el riesgo y la probabilidad de tener un infarto, una hipertensión o una diabetes. Por favor, acérquese a su IPS más cercana para hacerle los controles de rutina, especialmente si tiene más de tantos años. Pues a mí me llegó el 26 de marzo. ¿Sí? Me llegó un correo de Sura que dice Día Mundial del Cáncer de Cuello Uterino. La citología es el camino más rápido para detectar el cáncer. Punto para Sura. Sí. A mí nunca me llevaron nada. A mí también me llegó mucho la nueva EPS, sí. De Sura sí llega, sí llega. Y se decía, ALL sí lo hace, porque ALL sí las APBs no. No, porque es que porque nos plata. Porque la ALL está mucho más montada en el tema de aseguramiento. La ALL sí sabe qué acción que yo haga para prevenir es plata que me ahorro de tratar. Las ALL sí están muy montadas en el tema de eso. Aquí, apoyo al autocuidado, pues conmigo a menos mi EPS, de APB no. Agente intersectorial, pues lo mismo. Ellos tampoco sean muy fuertes en el intersectorial. ALL sí trabaja mucho. ALL sí trabaja mucho el concepto de intersectorial. Ellos sí entienden eso. Ellos van a Las hacer. APBs no. Y si hacen mucho autocuidado. Sí. O las prepagadas también. Las prepagadas son re intensas. con eso. Pero la prepagada no es instructor. Ah, bueno. La prepagada no está en ese cuadro. Porque la Ni verdad siquiera está. van y miran las sillas y que los Ajá. tomas y que si uno está Que si es derechito. giratorio, que si no sé qué. Y hacen seguimiento a Y los después, riesgos. prevención primaria, secundaria y terciaria. ¿Cuál es la diferencia entre prevención primaria, secundaria y terciaria? Bien. La primaria se enfoca en evitar que aparezca el evento de la enfermedad. Sí. La secundaria ya, digamos, no, es la terciaria. Recurrencias. O sea, los tamizajes, perdón, los tamizajes. Pero ¿para qué sirve? La detección Temprano, para detección Detección temprana. temprana. Listo. Y la terciaria, Ya para tratar las consecuencias, la enfermedad presenta las consecuencias. cuando ya es el evento o sobre sí. hacer cuidado paliativo. pero entonces yo estoy como, El día. sí, ahí sí. Porque es que para mí prevención primaria, por decir algo, por ejemplo con la aspirina. Sí. Prevención primaria es que si usted es un hipertenso, yo le hago una escala de riesgos y le empiezo a dar la aspirina para prevenir que se infarte. Sí. Y secundaria es que ya se infartó, entonces le doy la aspirina para que no vaya a tener nuevos infartos. Sí.
Porque la misma acción puede ser primaria, secundaria, terciaria, dependiendo de la Por eso, persona pero, que se o sea, comunique. para mí en secundaria ya está instaurada y es para prevenir recurrencia. Prevención primaria, para que no. Prevención secundaria, para darme cuenta rápido, puede ser tratamiento rápido. Prevención terciaria, cuando ya me dio y es para prevenir complicaciones. Entonces voy a poner un ejemplo con la aspirina y el infarto. Yo sí tengo un paciente que nunca se ha tratado, pero tiene hipertensión, obesidad, diabetes, dislipidemia. Ya tuvo un SB, pues lo más probable es que en algún momento le haga un infarto. Entonces, ¿qué hago? Le doy aspirina para que no se infarte. Si se lo infartó y en ese momento está dando el dolor, no sé qué, bien la quinta porra, entonces yo le digo, tómese una aspirina. Así ya se haya tomado la del día, a las 3 de la tarde tómese un 3 o lo que sea que yo me dé ahorita. ¿Para qué? Para que sea un tratamiento oportuno frente a la sospecha. Ya se infartó, cuando le voy a dar salida, le digo, pues tómese la aspirina para que no vuelva a ser infarto. La misma acción funciona en primaria, secundaria, terciaria, dependiendo de la persona sobre la cual. Entonces, terciaria es evitar que se repita. O evitar complicaciones, o evitar la progresión, o evitar que se repita, o hacerle cuidado paliativo. Cuando ya no tengo nada más que hacer, la terciaria también incluye paliativo. ¿Listo? Sigue usuario, paciente, trabajador, señor. Pero netamente es individual, o sea, la APB Es solamente individual. netamente individual. Sí. O sea, puede hacer procesos colectivos, pero va a tocarse. Pero su función Es individual. usuario, paciente, trabajador. Es el tercer actor. Es el tercer actor. ¿Listo? ¿Qué en esencia? Es que a mí me gusta la pirámide. Suelen ser bolitas alrededor de otra bolita. Y la bolita del centro debería ser el paciente trabajador. ¿Listo? Entonces, ¿qué me dicen? La responsabilidad de uno es cuidado y autocuidado. La única responsabilidad que tenemos nosotros en esencia, en el sistema y en gestión del riesgo es cuidado y autocuidado. Prestador primario. Y pilas, porque acá, segunda muralla, tercera, cuarta, no sé cuántas murallas chinas han trasladado en sus cabezas. Este modelo no funciona según primer nivel, segundo nivel, tercer nivel. No, eso es otra cosa diferente. Aquí no funciona según prestador primario, prestador complementario. ¿Manejan el concepto de prestador primario versus prestador complementario? Por ejemplo, nosotros la reunión de los IPS hacia las EPS, o sea, digamos, por ejemplo, las IPS manejamos, por ejemplo, en el caso de nosotros, manejamos algo que es individualizar con los usuarios. Y luego de ahí pasan por decir si necesitan algo más. Por ejemplo, la entidad principal, que es un ejemplo del hospital. Pero eso sería a nivel primario. Sí, no, porque me voy a inventar una cosa. Resulta que yo vivo en la Virginia. O sea, no es. ¿Conocemos la Virginia? Sí. ¿Sí? Bueno, la Virginia es un municipio mediano. No es la capital, pero no es. No de 40.000 Claro. Pues es intermedio y tiene un hospital de segundo nivel. ¿Listo? Si yo vivo en la Virginia, mi prestador primario es el hospital. Así sea segundo nivel. Entonces yo voy a consulta externa. Me ve el médico general. Y el médico general dice que usted necesita medicina interna. Como es ahí mismo, no salí de mi prestador primario. Pero si me dicen, no, es que usted tiene que ir a Pereira, porque necesita un cardiólogo o electrofisiólogo, entonces ya pasé de prestador primario a prestador complementario. Porque me salí del que me presta en primera instancia mi medida. Porque en este momento prestador primario complementario no me interesa si es primer, segundo o tercer nivel. Me interesa si es donde me prestan mi primera medida de atención o si me tienen que mandar una parte. ¿Me hago entender? Sí. O sea, que primario siempre va a ser la identidad. O sea, Es como donde yo voy en primera. como para diferenciar entre los niveles, ¿cierto? A ver si Sí. más o menos entendí. Oncólogos es un cuarto nivel, por su complejidad, pues supuestamente. No, por eso, no existe. Bueno, es un tercer nivel. Es tercer nivel. Es tercer nivel con especialización en cáncer, ¿cierto? Sí.
Pero uno llama a cuarto cuando se especializa en algo, pero bueno, no existe. Pero ya aprendí que no existe, no voy a decir esa. Pero es el prestador primario en cáncer. Sí. Pero si yo necesito una resonancia, se lo mando y dime. No, es más, no hablemos de resonancia para que no suene tan sofisticado. No, pues. Ustedes son, si yo tengo un cáncer, mi prestador primario, ¿quién es? Oncólogo. Y si vivo en la Virginia, ¿quién es mi prestador primario? Oncólogos, porque todo lo debo hacer en oncólogos. Pero resulta que se me encargó la unidad del gordo del pie. Yo llego donde Angélica, el oncólogo, y Angélica que me dice, Vaya a su EPS. Va a su nivel primario. vaya, es un nivel primario. Yo lo estoy devolviendo de un nivel 3 a un nivel 1, pero el nivel 1 todavía como complementario, porque no es donde le hago la mayor parte de la atención. Podría ser como un servicio adicional. Cuando son servicios como adicionales. Por eso se llama complementario, porque complementan mi atención primaria. Entonces el ejemplo del cáncer es muy bueno. Pero yo quiero preguntar Sí. algo acerca del prestador primario. Entonces, el prestador primario también se puede entender como a donde yo voy para determinar la situación. No determinar donde usted va para la mayoría de las O sea, que en este caso, O sea, donde me prestan mi atención Primaria. en ese caso, quiero mirar, ella tiene el consultorio. Sí. Ella es mi prestador, un prestador privado. Sí. Ella dice, no, necesitamos hacer una endeudamiento, entonces va a ir donde el máximo. El máximo sería el complementario. Ay, no te creo, mira. ¿Qué? Ay, no. Otra vez. No hay que Me quitaron el camino. Pues yo la voy a advertido. O sea, mi prestador primario sería el consultorio de Sí. ella. Pero ella me dice, necesita una endodoncia, entonces la voy a mandar al maxilofacial. Sí. Y el maxilofacial en este caso sería mi complementario. Pero yo sigo haciendo todos mis básicos con él. Entendimos el ejemplo complementario primario, perfecto. Entonces, ¿cuál es el papel del primario? Sebas. Dice gestión del riesgo individual, comunicación del riesgo de la población asignada, gestión clínica y coordinación de la atención. Entonces, miremos que la EAPB tenía gestión del riesgo individual y comunicación del riesgo. El primario tiene gestión del riesgo individual y comunicación del riesgo. En esa es compartido, pero aparece un concepto que es gestión clínica, es como la atención, digámoslo así, y aparece el tema de la coordinación de la atención. Porque entonces yo soy oncólogo. Entonces yo digo, se le encarnó la uña, pues vaya a su puesto de salud, que se la saque, no le haga nada, que sea. Necesito higiene oral, pues váyase para tal parte, que allá le hacen. Y yo soy el que le dice, vaya, venga, no sé qué. Pero soy yo el que sigue conservando como esa centralización. Entonces le digo, vaya donde el nutricionista. Pues va porque yo acá no lo tengo, pero va y vuelve porque vuelve donde no quiero los controles. Necesito psiquiatría, pues vaya y viene y me dice cómo le fue. Listo, coordina esa atención. Y el prestador complementario solo hace gestión clínica. Él no tiene por qué tener otras funciones. ¿Listo? Él no tiene por qué hacer más. Solo atiende el asunto. Le saca la uña y ya. Cosita específica que necesitan y chao, que la haga muy bien, vuelva a su primario para que le diga qué más necesita. ¿Listo? En este caso, la comunicación del riesgo y la gestión del riesgo individual, que son dos cosas que se comparten con la EAPB. Sí. Es lo que podemos evidenciar que en la contratación a veces la EAPB suelta esa. Suelta. Porque es que el tema es, cuando yo en un modelo de contratación, yo delego funciones, pero no delego responsabilidades. Yo le puedo decir, como EAPB a la IPS, haga, pero el responsable sigo siendo yo, porque yo contrato la función, más no la responsabilidad. Pero en este caso los dos son responsables. Son corresponsables. Yo, en ese ejercicio, Sí. lo que uno llama ahorita las rutas de atención, Ajá. es como ya integrar todo junto, uno usan pues todos los actores juntos. Porque es que la ruta de atención, en esencia, no me da una lista de mercado de acciones que yo debería hacer. En realidad, la ruta debería venir asociada o amarrada a un tema de contratación, en donde yo digo, si yo usuario, yo paciente, yo persona con una necesidad de salud, tengo, no sé, soy un niño de 7 años y me dice, tiene que tener higiene bucal, tiene que tener transición visual, tiene que tener crecimiento y desarrollo con esto y con el otro, y no sé qué, y haga aquí y haga allá. En teoría, yo debería tener un modelo de contratación que me diga, este es aquí, este es allá, y ya.
no me debería comenzar, no es que yo mando para aquí, hoy no mando para allá, y mañana me tocó en otra parte, entonces inicié controles en una parte y luego volví del otro, no sé qué. ¿Qué es lo que pasa? Exacto, porque en esencia la ruta integral debería venir amarrada a un proceso de contratación que vaya acorde a las necesidades, que es lo que en este momento no hacemos. Porque incluso hay situaciones y hay momentos en los que usted no tiene, por ejemplo, en un municipio prestadores para cumplir con esa ruta. Entonces igual lo tiene que mandar a otra parte y se sale de su modo de contratación. ¿Listo? Y entonces requerimientos para que esto funcione. Primero, Entonces, el prestador secundario entonces solamente es la atención. ¿el prestador qué? Es complementario. Complementario. Solo hace ese clic bajo este modelo. ¿Listo? Requerimientos. Entonces, lo primero, establecer prioridades. Y pilas, porque nosotros como epidemiólogos debemos ser expertos en priorizar. Por eso es que en salud pública tenemos toda una tabla completa de priorización de salud. ¿Listo? Porque tenemos que volvernos hábiles en poder definir qué es y qué no es una prioridad. ¿Basado en qué? En que esto debe ser incluido en los planes de desarrollo. Toda prioridad en salud debería estar en el plan de desarrollo, supuestamente. Realización de intervenciones poblacionales, colectivas e individuales. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre lo poblacional y lo colectivo? Porque acá me lo dicen como si fueran cosas diferentes. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una intervención poblacional y una intervención colectiva? Porque con lo individual es muy fácil. La individual yo la hago en un consultorio, con una persona a la vez. ¿Cuál es la diferencia entre poblacional y colectiva? La poblacional, no sé si la entienden, es todo el municipio. Una acción que está en todo el municipio. Sí. El colectivo es cuando veo un colectivo más pequeño, una vereda, a una familia, a una comunidad, A una parte de la población. a una parte. Pilas, lo que decía ahorita Yasmin, una intervención poblacional es cuando yo canalicé las aguas para que no se inunden. Porque eso beneficia a toda la población. Yo iría sin desearles una charla de, señores, si ustedes sienten que están lloviendo mucho y se les está inundando la casa, pues yo les recomiendo que recojan sus cositas y vayan hacia escaleros más altos. Nosotros les damos. Eso es colectivo, porque poblacional es cuando yo impacte a toda la población. Colectivos cuando lo hago por grupos, pero las poblacionales no son decir, voy a hacer una charla más grande. Es algo que le encanta. Exacto, entonces hago, por ejemplo, acueductos, Son como las estructurales. Una vía, pero no solamente estructurales, porque yo puedo decir, voy a montar una escuela de, por ejemplo, ustedes los que eligieron el tema de, que decían el plan de desarrollo, el tema de las habilidades de vida. Eso es una intervención poblacional, porque yo lo que estoy hablando no es estructura, simplemente estoy diciendo, en todas las escuelas y colegios de este municipio, los miércoles a las 5 de la tarde vamos a hacer capacitación de desarrollo de habilidades de vida. No de infraestructura, simplemente mando a una persona que haga taller con las personas que llegan. ¿Listo? Porque es más estructural. Mientras que los colectivos, y son entonces las jornadas de vacunación, las jornadas de tamización, charlas educativas, no sé qué, pero que no hacen parte de una estructura, un programa más formal. ¿Listo? Las individuales son las individuales, las consultas y eso. Fortalecimiento en la capacidad de gestión e implementación de riesgos. Fundamental. Porque si RIES es como nuestra herramienta para hacer gestión de riesgo, pues ¿qué necesitamos nosotros? Fortalecimiento en la capacidad de gestión. Y capacidad de gestión es planee, ejecute, evalúe y corrija. ¿Listo? Entonces no es solamente decir, voy a capacitar a los médicos en que se sepan cuáles son las acciones que tienen que hacer por ciclo de vida. No, es coger a todo el mundo y decir, venga, todo el mundo sabe que es una regla. Todo el mundo se la sabe. Si ustedes son todos talentos humanos, yo les digo, saquen una hoja y van a escribir el listado de actividades por cada ciclo de vida. Ustedes están en capacidad de hacerlo. No, pues si no estamos en capacidad es porque necesitamos fortalecer la capacidad de gestión. Y vamos para el otro modelo. Descansito, 10 minutos, 15, y seguimos.